Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Les saludo con el gusto de siempre aquí en su programa. Hoy tengo como invitado a alguien a quien respeto profundamente por la claridad con la que enseña, por su visión estratégica y también porque ha sabido usar el podcast como herramienta para construir algo más grande que una audiencia, una comunidad pensante a niveles muy cañones. Michel García Novak es un especialista en innovación, diseño de negocios y educación. Él creció en una familia de educadores emprendedores y desde muy joven estuvo al frente del CEDIM, una de las escuelas de diseño más reconocidas de Latinoamérica, donde lideró por más de 15 años una transformación educativa que hoy sigue siendo referencia. Más adelante fundó la consultora Novak Innovation y la escuela de negocios Infinite Institute. Pero más allá de su trayectoria, hoy lo invité aquí a mi programa porque hay algo en lo que coincidimos profundamente, en que el podcast puede ser una herramienta muy poderosa no solamente para compartir ideas, sino también para posicionarte como líder de pensamiento, construir una comunidad y diseñar contenido educativo con verdadero impacto. En esta charla que van a escuchar a continuación, hablamos de cómo es que él ve el futuro del aprendizaje y también cómo busca seguir creando contenido educativo que tenga una alta calidad, estructurando con frameworks que permitan a los líderes y emprendedores aprender de forma clara y aplicable. Y si tú también estás buscando estructurar tus ideas, comunicar mejor o simplemente crear contenido que realmente conecte con tu audiencia, este episodio te va a dejar muchas ideas listas para poner en práctica. Así que dicho esto, vamos con el episodio. Mira, ahorita me quiero regresar otra vez a continuar hablando más de la parte educativa y digo, para también que comprendas Sí, claro. La razón por la que me interesa esto y también yo identifico un problema es porque justamente en el ámbito del podcasting, pues existen muchos cursos y muchas herramientas para las personas que la mayoría de ellas son gratuitas, ¿no? Y son buenas, pero hay una discrepancia entre la gran cantidad de herramientas que existen para hacer un podcast versus la cantidad de podcasts que realmente se mantienen durante el tiempo, ¿no? Entonces, Claro. entonces ahí también, eso es algo que a mí yo identifico como un problema dentro de nuestro sector, dentro de nuestra industria, porque se vende la idea de esto es fácil, ¿no? Y esto es sencillo de hacer, y entonces todos se avientan, luego se dan cuenta de que no es tan sencillo, y después se echan para atrás, y no solo eso, sino que además lo hacen compartiendo una mala experiencia, ¿no? Entonces, Sí, correcto. entonces se vuelve una experiencia negativa y bueno, se crea una narrativa que no nos conviene a los que estamos en este rubro. Y por eso me interesa mucho también entender la manera en la que tú abordas estos problemas. Y Claro. para ello, pues me gustaría ir entrando ya más en tema contigo de cuando yo escucho los primeros episodios de tu programa, de tu podcast, yo lo primero que identifico es como de, o sea, Michelle es una persona que disfruta como consumidor de podcasting Sí, sin duda. y que cuando estaba haciendo, o sea, yo te visualizo como esa persona que después de escuchar muchos podcasts decías de, híjole, es que, o sea, debería de probar haciendo el mío, ¿no? O sea, siento que, digo, la mayoría lo percibimos, pero siento que hay unos a los que nos pega más fuerte y que a otros como que, estaría interesante, estaría chido, ¿no? Pero hay otros que como que sí realmente es como de, eso tendría que estarlo haciendo yo. Yo te percibo en esa categoría. Dime si estoy en lo correcto o no. Sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate que una de las cosas que para mí eran importantes, y el podcast pues es una de esas herramientas, yo quería, necesitaba realmente poderme posicionar como un líder de pensamiento en el trabajo que yo hago. Eh, yo tengo dos áreas de trabajo, ¿no? Por un lado hacemos consultoría y por otro lado está la educación, ¿no? Entonces, cuando me invitaban a mí a participar en algún proyecto, las empresas, y me sentaban en la mesa, yo me daba cuenta que la conversación giraba alrededor como de justifica tu valor, ¿sí? O sea, como, a ver, dime quién eres, qué has hecho y a ver si nos interesa, ¿no? Porque tenemos otros candidatos de consultores, ¿no? Y yo lo que dije es, ¿sabes qué? Es una pérdida de tiempo el que en esa sentada yo esté hablando
de tratar de convencerte de que tengo experiencia y que tengo un punto de vista. Y dije, yo quiero que cuando me inviten a sentarme en un proyecto en la mesa, no sea para ver si tengo la capacidad o no, sino que sea, esta es la persona con la que yo quiero trabajar, ¿no? En lugar de, este es uno más que estamos viendo. Y me di cuenta que para que eso sucediera yo tenía que demostrar pues a través de los medios de comunicación públicos que tenía la capacidad de ver el mundo de los negocios desde una perspectiva diferente. Y esa fue la razón por la que yo sentía que el podcast era una de las herramientas, porque es una herramienta en la que aparte pues tienes tiempo, ¿no? A diferencia del contenido típico en las redes sociales, en la que pues en un minuto poder decir algo con profundidad está bien difícil. El podcast pues es un espacio en el que puedes profundizar más. Claro, y yo tengo muy presente, Michelle, que la vez que fui justamente a Infinite y en una de tus clases, haz de cuenta que me pareció muy, muy genial porque en cierto momento me identifiqué contigo en ese sentido. Estabas explicando y haz de cuenta que empezaste a desarrollar un concepto y haz de cuenta que todos estábamos prestando atención y hubo como un momento en el que te pausaste tú mismo, o sea, como que hiciste, a ver, espérame, no, me estoy yendo para acá, como que encontraste así como dos caminos, no, espérame, ahorita me regreso. Y agarraste hacia la derecha, te fuiste, regresaste y luego fuiste a la izquierda. Entonces, ese proceso como dices tú, se requiere tiempo para poder profundizar en esas ideas, ¿no? Porque estás elaborando, te estás escuchando y cuando te escuchas tú mismo en ese ejercicio, ¿cómo se dice?, de hablar, empiezas a meterle más cosas y... Fíjate, dijiste algo bien importante, Mike, que yo un día lo describo con una frase que leí una vez, que es una escritora americana, que yo realmente nunca he leído su trabajo, nada más me topé esta frase. Ella se llama Flannery Lee O'Connor y ella dice, yo escribo para descubrir lo que sé. Entonces, para mí esto equivale a podcastear. Es cuando estás dando clase, cuando estás podcasteando, cuando estás forzándote ¿sabes?, a articular ideas, descubres puntos de vista que no te habías dado cuenta que tenías y que son valiosos. Entonces, que no lo ves, o sea, no son cosas que están en tu mente, sino que tú estás provocando esas conexiones neuronales a la hora de estar tratando de armar una idea y dices, órale, o sea, me sorprende lo interesantes que son mis puntos de vista, ¿no? Eso fue. ¿No? Y luego le sorprenden también a la gente. Y eso es bien. Y no hay otra forma de llegar a ellos. Digo, a menos que escribas, ¿verdad? Y para mí sí hay una relación entre podcasting y escribir, pero bueno, eso es algo que podemos hablar más adelante. Claro, sí. Y es que acabas de describir justo lo que sucedió. O sea, fue en donde tú mismo, o sea, todos nos dimos cuenta, pero fue gracioso verte a ti dándote cuenta de lo interesante que había sido el punto. Como, caray, o sea, espérame, no, ahorita regreso. Déjame, voy para allá a desarrollar esta idea que se me acaba de ocurrir. Fuiste, volviste y luego agarraste de la otra y luego dirección. Continuamos. Sí, exacto. Sí, exactamente. Entonces, eso es, para mí es mágico y es algo que justamente sucede acá. Oye, y ahora lo que me parece interesante es, ¿cuáles son, no sé si tú te recuerdas, en qué año empezaste a escuchar podcast y con qué podcast empezaste? Pues yo me acuerdo, fíjate, por mi edad, cuando empecé a escuchar la palabra podcast, ¿no? Que venía de que se estaba popularizando ¿sabes?, el iPod y luego surgió esta posibilidad de que podías tú grabar y meterle tu propio contenido y me acuerdo que yo no entendía como para qué, ¿no? Eso sí me acuerdo perfecto. Ahora, ¿en qué momento me empecé a interesar? Fíjate que yo, uno de mis primeros grandes intereses en el mundo del trabajo era la innovación y no había mucha información en el mundo. Había pocos libros, cada vez había, ahorita hay un montón, ¿verdad? Pero estoy hablando del 2003, 2004. Entonces, por ahí del 2006, 2007, me acuerdo que había un podcast de una revista que yo leía que me gustaba mucho, que se llama Business Week. Nada más que esa revista ahora es una revista que compró Bloomberg. Bueno, no ahora, ya tiene tiempo que la compró, pero antes de que la comprara, era una revista súper innovadora. Y
y tenían un podcast, y en ese podcast hablaban en aquel entonces, ¿no? Del Internet de las cosas y cosas que eran nuevas, ¿no? Y que yo quería como entender y descubrir. Y ese podcast fue de los primeros que yo empecé a escuchar cuando Bloomberg compra la revista y compra pues todo el media company, pues ese podcast de hecho lo cancelan y ya no existe. No existe y yo creo que ni lo encuentras. Entonces se murió, pero fue de los primeros que empecé a escuchar y que yo o sea, era como una herramienta para aprender cosas que no estaban a mi alcance en ese momento. Entonces, podríamos decir que lo que te hizo sentir atraído hacia este medio en cuanto a temática se refiere fue la innovación desde aquel entonces. Ajá, exactamente. O sea, era de las pocas herramientas que me enseñaban cosas nuevas con respecto a innovación y tecnología, que no había muchas formas de obtener esa información en aquel entonces, ¿no? Ya, y me quedo pensando ahorita porque yo ahorita, a mí me gustaría recomendarte un podcast que a lo mejor podría ser de utilidad, no sé si lo conozcas, que se llama Innovación Bancolombia, por el hecho de que están justamente, o sea, buscan a perfiles como tú más o menos, ¿no? De personas que trabajan en esa área. Y ahorita yo mientras escuchaba, que te decía, bueno, te sentiste atraído por el tema de, vamos a decirlo, voy a decirlo ahorita en mis palabras, ¿no? La innovación aplicada a los negocios, ¿no? Correcto. Pero en sí, en términos más prácticos, o bueno, en ese mismo rubro, para alguien que nos está escuchando que no sepa, incluso para mí, que no me queda tan claro, o sea, ¿cómo definirías la parte de alguien que se dedica al sector de innovación? Sí, o sea, hay dos maneras, en mi opinión, de hacerla. Okay. Una es, o sea, tú la entiendes y lo haces para ti mismo y en tus negocios o en tus proyectos, esa es una, o te puedes dedicar a ayudar a otras empresas, ¿no? Claro. A hacer innovación, pero para mí, innovación básicamente lo que significa es buscar maneras alternativas, nuevas, no exploradas, de resolver las necesidades del mercado, okay, básicamente, ¿no? Entonces, esas necesidades siempre están cambiando y no están las necesidades cambiando, sino siempre está habiendo nuevas formas de atenderlas. Entonces, las compañías, algo que hacen muy mal, y entiendo por qué, pero es que no se preocupan por reinventarse hasta que no tienen un problema grave, hasta que no tienen, sabes, la pistola en la cabeza. Cierto. El problema es que la innovación toma años en funcionar, y esta reinvención toma tiempo, y entonces realmente las compañías tienen que estar todo el tiempo a la vez operando el negocio actual y explorando y haciendo nacer lo que va a sustituir a ese negocio actual. Y es un proceso que las dos cosas tienen que suceder al mismo tiempo, pero son juegos que tienen reglas bien diferentes, ¿no? O sea, el enfoque de la operación de un negocio es más eficiente, más rápido, más productivo y por lo tanto más rentable. Pero si nada más te vas por ahí, terminas con el negocio más eficiente que a nadie le importa, ¿no? Porque el mercado se mueve y, claro, si tu negocio no se mueve, pues te pierdes. Entonces, por eso está la innovación, para que esto nuevo que están haciendo, pues nunca nace ni tan productivo, ni tan eficiente, ni tan rentable. Es como un bebé, ¿no? Que al principio le tienes que dar de comer y cambiar el pañal y eventualmente cumple 15 años y ya te empieza a ayudar a empujar la carreta y luego ya se convierte en ¿sabes? En el proveedor principal. Sí. Y así es como la analogía para mí. Nada más que si de repente dices, oye, como que ya mi negocio está valiendo queso y que sigue y ya te quedan, no sé, 8 meses de tiempo para reinventar, pues olvídalo. Claro, ¿no? Claro. ¿Sabes qué se me venía ahorita que te escuchaba? Se me venía a la mente en términos de empresa y me gustaría compartírtelo y que tú me digas cómo lo ves. Siento que la relación, siento que innovación es para el sector, o sea, dentro de una empresa, el sector de innovación es lo mismo para el sector operativo como el sector de marketing lo es para el sector de ventas. Se me figura como que los que están operando totalmente todo el tiempo ven al departamento de innovación de que no, estos manes están que creatividad y que sí, ¿no? Loco, acá está el calor, ¿no? Así como los de ventas voltean a ver a los de marketing, no, que las ideas y que la innovación.
así se me figura, no sé. Sí, y es que es una buena analogía porque hay una tensión natural entre marketing y ventas que en mi opinión no debería de haberla, en mi opinión deberían trabajar muy de la mano. Total. Pero bueno, igualmente entre las ideas nuevas y la operación pues hay una tensión natural porque básicamente tú como vamos a decir, departamento de innovación estás buscando qué es lo que va a venir a eliminar lo que hoy les da de comer a ellos. Entonces pero sabes, eres una amenaza por un lado y por otro lado puede ser también un alivio porque la idea es que eventualmente les traigas ya algo que funcione. Les dices, mira, esto ya funciona, ya lo probé, lo estuve trabajando algunos años. Es el momento de que tu operación lo tomes y lo escales. Claro. ¿No? Claro. Entonces, haz de cuenta que es como que el departamento de innovación está gestando estos bebés y, ¿sabes? Y uno se muere y chin, otro no nació, otro nació, ¿sabes? O sea, con un brazo nada más. Y de todos esos bebés hay uno que crece y es fuerte y de repente ya tiene 15 años y ya está listo para sumarle al negocio. Y entonces ese es el momento en el que innovación se lo tiene que entregar la operación, decir, aquí está esto para ayudarte. Ya. El problema es que normalmente les entregamos el bebé a los de operación y dicen, pues yo tengo un montón de problemas y aparte tengo que cambiar pañales y tengo que, ¿sabes? Estar dándole de comer y que no llore y que se duerme y que se enferma y no, hombre, pues ¿a qué horas? Claro, sí, al final termina faltando tiempo para operar. Sí. Me quiero regresar entonces ahorita, digo, porque nos fuimos hasta donde empecé a escuchar podcast. Ahora me gustaría como centrarnos, porque según Spotify, fue en el 2019 cuando tú arrancaste con tu podcast. Correcto. Que fue, pues el 2019, al menos en lo que a mí respecta, es un año que fue muy importante para el podcasting, en el sentido de que empezaba esta curva hacia arriba, ¿no? Donde empezaba la gente a sumarse a la burbuja, vamos a llamarlo de alguna manera. Correcto. En aquel momento, o sea, digo, ya me explicaste ahorita como detrás de alguna manera, las motivaciones que había detrás de hacer un podcast, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo te visualizabas y demás? Pero tú lanzas tu programa y cómo percibiste que fue recibido dentro del ecosistema en el que en ese momento te encontrabas. No sé si ya estabas en el ecosistema académico, no sé si estabas más en el ecosistema empresarial. ¿En cuál de los dos estabas? Estaba en las dos. Y yo, la verdad, siento que fue muy bien recibido. O sea, no te puedo decir que necesariamente, ¿sabes? O sea, soy el perfil de podcaster que tiene una audiencia muy amplia, ¿no? Porque mis temas son un poquito más especializados. Claro. Y está bien, mi interés no es necesariamente hablarle a todo el mundo, sino a gente, emprendedores y gente que está en el mundo de los negocios, porque para mí es una herramienta para conectarme con gente que no me conoce. Total. Digo, fregón que todo el mundo lo vea y le guste, pero ese es un poco como nace. Entonces, la verdad es que nos fue muy bien. Y al inicio, yo empecé con esta idea de invitando a algunas personas, o sea, haciendo entrevistas. La verdad es que nunca fue una entrevista, siempre, porque a mí no me gusta tanto la idea de entrevistar, sino más bien te invito a que juntos discutamos algo, ¿sabes? O sea, yo voy a hablar tanto como tú, no nada más te voy a hacer preguntas. Y así empecé, y entonces yo diría que los primeros 6, 7 episodios fueron por ahí, y luego eventualmente me di cuenta que no tenía yo como el tiempo para organizarme, para invitar a alguien y y empecé a hablar solo. Y a partir de ahí me quedé hablando solo. Okay. Ahí fue donde, porque lo que yo me cuestionaba era el Future Soup, era el nombre del podcast en aquel momento. Y, o sea, ¿cómo surge ese nombre? Primero porque en aquel momento para mí lo interesante era como hablar del futuro de los negocios. Uh-huh. O sea, era como mi comezón, y muy alineado con el tema de la innovación. Y entonces era como hablar de hacia dónde van las cosas. Ese era como el tema inicial. Y ha ido madurando, y de hecho le cambié el nombre, ahora se llama Infinite Podcast. Es el mismo, nada más le cambié el nombre. Y cada vez más me he estado acercando hacia temas de liderazgo y de crecimiento profesional. ¿Por qué? Porque eso es lo que ahorita quiero comunicar más, porque es mi proyecto de Infinite Institute, básicamente, ¿no? Entonces, sí, empezó con esta idea de hablar del futuro, ¿sabes? Hacia dónde van las marcas, hacia dónde van
los servicios, o sea, cuál es el futuro de, ¿sabes? Cómo los algoritmos, en aquel tiempo no hablaba de algoritmos, ¿sabes? Y hablaba de deepfakes y cosas que en ese tiempo o sea, no eran del discurso popular. Sí. Y poco a poco me dije, me quiero conectar ahora más con líderes, y empecé a cambiar un poco los temas y fue evolucionando. Ok, está... a mí me gusta mucho, digo, siempre me genera mucha curiosidad como ver esa evolución que van teniendo tanto el podcaster y su podcast, ¿no? Porque siempre es interesante justo la narrativa que se va creando, digo, porque al final del día, o sea, 2019 a 2025, pues ya son 6 años, ¿no? Desde que ese bebé nació, exacto, ¿no? Por así decirlo. Y pues hay un amplio catálogo. Yo tuve la oportunidad de estar escuchando varios de tus episodios antes de la entrevista y por supuesto también para esta. Tienes una charla con una persona que cuando empezó, ¿no? O sea, uno de sus primeros emprendimientos fue hacer el jailbreak de los iPhones, ¿no? sí, exacto. Digo, no va de eso el episodio, pero al final es como también desde el cómo funcionaba él, a mí me pareció interesante la manera de pensar, ¿no? Tienes un episodio hablando de Elon Musk, ¿no? Y de cómo influenciaba en el mercado el tema de los precios de las criptomonedas en aquel entonces, y ahorita fíjate en dónde estamos, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Exactamente. Entonces, eso es lo que me gusta, porque al final es como ese espacio en donde uno va depositando las ideas de manera hablada y van quedando ahí, y sobre todo va quedando la evidencia de, es que yo vengo hablando de esto, pues ahí dice cuándo se publicó el episodio. Claro, exactamente, o sea, exactamente. Y si hay cosas que de repente están ahorita pasando y que en aquel entonces eran emergentes, pues te empiezas como a dar cuenta de que, mira, pues, y empiezas a tener confianza también en tu visión de las cosas. Claro, sí, porque ahí es como empiezas o sea, evidentemente hay algunas cosas que pues podría decirse, empezamos a predecir, ¿no? Empezamos a visualizar que van a suceder. No todas se dan, pero las que se dan y, oye, fíjate, o sea, aquí le pegué, ¿no? Aquí me faltó, este fue strike, este se fue de foul y demás. Oye, y otra de las razones por las que quería platicar contigo es porque yo creo que para mí cuando interactuó contigo a través de Infinite Institute, podría atreverme a decir que fue de las primeras veces que yo empecé a ver el tema de frameworks ya como más en forma, ¿no? Fue como que la primera vez que yo sentí como que alguien me estaba explicando qué era uno, ¿no? Y de ahí como que empezar a voltear a ver de que, oye, ¿qué pasaría si yo identificara mis frameworks actuales y después cuáles son los que necesito? Porque al final del día, pues, o sea, forman parte de nuestra vida, no, seamos conscientes o no de ello, ¿no? Exactamente. Entonces, me gustaría primero que si nos puedes compartir, ¿no? O sea, la definición de framework, tu definición de frameworks, en tus palabras, claro. Y luego, ¿cómo definirías uno que es bueno y que funciona? Correcto. Sí, o sea, para mí, o sea, hay una definición quizá, digamos, la definición de diccionario, ¿no? Que es como un modelo mental, básicamente, ¿no? Es un entendimiento sintético de algo que pasa en el mundo. Eso sería de alguna forma para mí, y todos, como bien dijiste, usamos modelos mentales para todo, ¿no? Es una manera de entender las cosas rápido y de recordarlas fácilmente, etcétera. En el mundo de los negocios, particularmente los frameworks, casi siempre son modelos que representan un concepto, ¿no? Una idea, y casi siempre se representan en la forma de diagramas, ¿no? Diagramas de Venn o diagramas de flujo, o etcétera, y están más enfocados como en las variables que influyen por ejemplo, en un tema en particular, ¿no? Las variables que influyen en el marketing, ¿no? Las variables que influyen en las ventas o en la comunicación o en lo que sea. Entonces, yo lo que me di cuenta es que porque así funciona también yo, o sea, cuando tú creas un curso alrededor de un framework, de alguna forma estás creando y estás profundizando, le estás instalando, haz de cuenta, a la gente un modelo mental. Y ese modelo mental va a permitir, es como decirle, aquí están las cajas en las que vas a meter la información, y entonces cuando vas aventando la información, la van acomodando y entonces se va entendiendo más fácil. Ya. En lugar de, dices, oye, es un chorro, vamos a decir que la información son bullets, ¿no? Ajá. Un chorro de información y acabé con 150 bullets después de este curso. ¿Qué hago con ellos?
¿no? Y se te derraman. Claro. Entonces, el framework te ayuda como a acomodarlos, vamos a decirlo así. Sí, me encanta porque literal, ahorita que dijiste lo de las cajas, nosotros justamente creamos, o sea, nos atrevimos a crear justamente nuestro propio framework cuando diseñamos el reto de Reactiva tu Podcast. Y una vez que lo terminamos, ¿no? Porque debo decirlo, no estaba listo todavía antes de lanzarse, porque no habíamos considerado la posibilidad de que eso fuera un framework. Ahora literal, son 6 módulos y yo los puse así en una, ¿cómo se dice? En un pizarrón de Miro, que Miro es esta plataforma virtual que te permite como diseñar y dibujar. A mí me sirve mucho porque yo soy muy malo dibujando. Y entonces das cuenta que puse 6 recuadros, ¿no? Y cada recuadro es un módulo y cada módulo tiene sus bullets, ¿no? Entonces das cuenta que son aproximadamente como 30 bullets. Y entonces lo que me ayuda hoy en día, no solamente para el reto, sino incluso para los podcasts con los que trabajo, es que regreso, esta mañana lo hice justamente, tenemos una sesión, regreso a mis cajas, ¿no? Es como, de aquí me falta esta, así como si fueran así como, no sé, ahorita se me viene a la mente el tema de los vinilos, ¿no? O sea, una caja de vinilos y es como, ahora quiero escuchar ahora quiero escuchar el otro. Exactamente. Y por ejemplo, un framework es el abecedario, ¿no? Entonces, si tú vas a acomodar vinilos por orden alfabético, claro, sabes dónde vas a encontrar Pink Floyd. Claro. ¿No? Entonces, es exactamente eso. Y la mente funciona igual. O sea, nada más que obviamente el abecedario tiene 20 no sé cuántas letras. Es un framework muy amplio. A mí me gusta los frameworks de 3 o 4 variables. A veces hasta de 5, pero... Y a veces los esfuerzo, ¿no? Si traigo un framework que trae 6 variables y digo, mira, estas dos se parecen y las aplasto y las meto en uno. Entonces, fíjate, como tú dices, o sea, si te quieres acordar de algo, en tu caso de tu framework de los 6 módulos, no te tienes que acordar de 30 ideas, sino más bien te tienes que acordar de 6. Y cuando te acuerdas de las 6, dices, me meto en esta y entonces eso a tu mente dice, y ahora déjame acuerdo los que están en esta caja y sí te acuerdas. ¿No? Pero si te tienes que acordar de 30 cosas a la vez y no entiendes la relación entre ellos, etcétera, se vuelve bien complicado. Y eso es lo que normalmente pasa en los cursos tradicionales, que haz de cuenta, es una inyección de información que en lugar de empoderar, abruma. Claro. Sí, porque lo que decías hace ratito, el ejemplo de te doy 150 elementos y es como de que hago todos, se te caen, ¿no? Porque no tienes dónde ponerlos. Exactamente. Oye, Michelle, y por ejemplo, ¿tú ahorita tienes en mente algún ejemplo de cómo uno de los frameworks, quizás uno de tus más utilizados, cambió la forma en la que alguno de tus clientes o alguno de tus alumnos entendía un problema y terminó resolviéndolo? Sí, a ver, déjame pensar en eso porque lo que pasa es que como son frameworks no tan simples, o sea, sí son simples, pero o sea, los vemos en 10 horas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, quiero ver cómo lo puedo sintetizar y explicar de una manera fácil. A ver, ahorita a lo mejor estás pensando en un ejemplo, voy a ver si esto que te voy a decir te sirve y si no, bueno, regresamos a lo que estás pensando. Vamos. A lo mejor si lo pensamos en términos de un problema de comunicación, a lo mejor algún ejemplo de algún cliente o algún alumno que tuviese un problema en el área de comunicación. Hay uno muy simple. Imagínate que tú, cuando estás hablando con tu audiencia, o sea, y tu audiencia puede ser en un podcast o puede ser en tu trabajo, tus compañeros o tu jefe, o puede ser tu cliente, ¿no? Imagínate la audiencia, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, hay un framework que es de un modelo que se llama Brain, se me fue el avión, pero es un de audiencias. Okay. Entonces, haz de cuenta, básicamente, ese modelo dice que hay 4 tipos de audiencias. Hay gente que es analítica, gente que es organizadora, gente que es exploradora y gente que es sensora. Y básicamente lo que quiere decir eso es que a los analíticos les tienes que hablar en facts, vamos a decirlo así. Okay. Luego, los organizadores les tienes que hablar de procesos. ¿Sabes? Les tienes que explicar el cómo. Al analítico le tienes que explicar el resultado. Al organizador le tienes que explicar el cómo. Al explorador le tienes que explicar el por qué, la idea, ¿sabes? Lo que está detrás. Y al sensor le tienes que explicar y esto por qué es importante para la gente. Okay. Entonces puedes hablar de lo mismo con mucho más impacto, claro, si lo puedes replantear de acuerdo al resultado, al proceso,
al concepto o a cómo atiende lo que la gente necesita. No manches, me voló la cabeza porque sí, o sea, literal, un mismo tema, o sea, a la hora de, sobre todo si cuando conoces a esa audiencia mejor, ¿no? Porque pues a lo mejor de pronto, digo, debemos de tener los 4 tipos siempre, ¿verdad? Cuando le estamos hablando a la Sí, gente. todo el tiempo, pero seguramente hay una audiencia que es la más común en tu entorno. Claro, totalmente. O sea, ¿no? en tu temática o pues, se asemeja a ti. Y de ahí ya te permite pensar en ese tema o en los ángulos. Cada vez que vas a hablar de los ángulos, ya puedes darles como de, que no se me olvide que debo de explicarle el por qué es importante para la gente, el resultado y demás. Y aparte tú también tienes un perfil, entonces, claro. O sea, tener conciencia de decir, yo soy un explorador, yo siempre me voy por las ideas y los conceptos, esa es mi tendencia, es mi sesgo. Pero si voy a hablar con un organizador y le hablo de puras ideas y conceptos, se va a sentir abrumado y va a decir, oye, pero yo quiero evidencia de que esto funciona. Ya. Entonces, tienes que tener conciencia de que tu sesgo lo tienes que controlar y hablarle más en su idioma. Y, ¿sabes? En lugar de decir, es que vamos a cambiar la educación, le dices, este es el proceso mediante el cual estamos diseñando cursos, ¿no? Sí. Es diferente. Exacto. ¿no? Exacto, sí. Y al analítico le dices, este es el número de gente que hemos impactado, ¿no? Y al sensorial le dices la historia de éxito de una persona que le cambiaste la vida. ¿Sabes lo primero que se me vino a la mente cuando estabas? Yo soy una persona que no cree en los horóscopos, ¿no? Y estaba en ese pensamiento de no creo en los horóscopos, no creo en los horóscopos. Pero luego cada vez más personas con las que me relaciono, pues resulta, ¿no? Que comparten en sus historias y que yo soy Aries y que yo soy no sé qué. Entonces yo dije, llegué a esta conclusión, mas no he actuado todavía. Dije, en lugar de estar peleado yo con el hecho de no creo, ¿por qué mejor no lo entiendo? ¿Por qué mejor no me doy a la tarea de entenderlo un poco más? ¿De dónde viene, no? Ajá, ¿para qué? Para entenderlos mejor a ellos. Porque si ellos ya me están diciendo abiertamente, ¿no? Que yo estoy en esta categoría, yo soy así y demás, y yo me relaciono con esas personas, pues mejor, ¿por qué no me doy la tarea de entender un poquito mejor el horóscopo, el enneagrama, lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, ya de ahí... Claro, y entonces puedes incluso refutarlos con mayor fundamento. no quería decirlo, pero también. Sí, ¿no? Sí. O te da, o sea, le das estructura a tu conversación con ellos y seguramente no los vas a convencer, pero a lo mejor ellos también van a poder entender tu punto de vista, ¿no? Sí, no lo quería decir, pero sí también voy a poder persuadirlos también. Y es que al final termina siendo, o sea, son como ese framework también general, ¿no? En donde son categorías, en este caso de personas, y uno se empieza a meter y sí, por eso es que ahorita me encantó y sobre todo me encanta cómo se conectó con lo otro que venía pues más bien, gracias por la explicación y no se preocupen, digo, por el tema de creo que con la explicación quedó bastante bien, pero el título de ese framework, ya yo lo investigo posterior y lo añado. Ya me acordé, se llama Brain Dominance Model. Modelo de dominio cerebral. Haz cuenta que depende de qué parte de tu cerebro es la dominante en tu personalidad. Yo pensé que me sonaba como el modelo para dominar los cerebros de la... Se llama Herman, porque Herman es el autor. Herman Brain Dominance Model, ya me acordé. Okay. Es que a veces cuando estás tratando de acordar del framework y luego tratar de acordar del nombre... y es un nombre raro, sí. Herman Brain Dominance Model. Herman Brain, sí. Lleva el Herman también. Yo pensé Herman porque es el autor y luego BDM, básicamente. BDM que es Brain Dominance Model. ¿Qué parte de tu cerebro es la que es dominante en tu personalidad? Ya, ok, buenísimo. Oye, me quiero continuar ahora con la parte, no quiero dejar fuera el tema de la innovación, ¿ok? Sí, entonces, claro. Y me gustaría aprovechar ahorita que estás aquí con nosotros para hablar en términos de podcasting, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Quiero que, o sea, desde tu visión en el área de negocios y en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial y en el ámbito académico, o sea, ¿qué tendencias tú estás observando en la intersección que existe entre innovación y, para abrir un poquito más el paraguas, creación de contenido? Claro. Mira, hay muchísimas herramientas. Yo tengo una posición media variada, porque por un lado creo que sí hay muchas, o sea, cada vez es más fácil, ¿no? Hacer contenido en general. ¿Por qué? Porque
para empezar, para mí, el contenido empieza con el copy, siempre. Es la mejor forma de estructurar tus ideas. Entonces, antes tenías que saber escribir y ahorita creo que lo único que hace falta es que tengas una idea, que tengas un punto de vista de algo y que, ¿sabes? Te pones a escribir como sin estructura y sin nada y, ¿sabes? Las herramientas como ChatGPT te ayudan a estructurarlo muy bien, ¿no? Entonces, creo que esa es una de ellas, sin duda. Pero al final, pues, todo parte de tener un punto de vista interesante. Si no tienes un punto de vista, todas las herramientas se vuelven la mejor forma de no decir nada. Y luego, obviamente, pues también en términos de imágenes y de videos y en términos de inteligencia artificial, pues también están ahí y cada vez son más controlables, por así decirlo, ¿no? También los editores, o sea, ¿sabes? Las cámaras para tomarte el video y, ¿sabes? Tu teléfono cada vez tiene más potencia. Igual, para editar videos ya no necesitas tener Premiere, ¿no? O sea, hay muchas formas muy simples, incluso a mí una muy simple que me gusta es Clipchamp, que editas videos en línea. Perdóname un segundo. Sí, dale. Perdón. Editas videos en línea y todo eso está bien, o sea, nada del otro mundo, pero para mí quizá lo más interesante y más innovador que no necesariamente está enfocado en tecnología es, de hecho, cuando hicimos el taller, ¿sabes? El taller de, ¿cómo le llamas el taller de tus podcasts? El taller de Activa tu Podcast, justamente. De hecho, Activa tu Podcast, perdón, podcast. Una de las cosas que yo conecté con la ayuda la facilitación que tú hiciste, es esta idea de que el podcast es una herramienta unidireccional. Okay. Y que se muere en los oídos de la gente, vamos a decirlo así. O digo, seguramente los influyes y etcétera. Pero yo lo que empecé a darme cuenta es decir, oye, ¿cómo le hago para conectar el podcast con una, ¿sabes? Con algo que va más allá, ¿no? De una idea, sino cómo te ayudo a llevarlo a la ejecución o cómo te ayudo pues, a obtener un resultado personalizado. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que no es nueva, que se llama Typeform, que básicamente son formularios, ¿no? Que puedes hacer, customizar muy fácilmente y puedes hacer, sobre todo, diagnósticos, ¿no? Entonces, si tú tienes una idea y quieres hablar sobre las 3 mejores formas de hacer un podcast, ¿no? Tu mismo taller, o sea, no quiere decir que lo vas a entregar gratuitamente a través de un diagnóstico, pero a lo mejor te puede servir para conectar, ¿sabes? La idea que comunicaste con gente que potencialmente puede interesarse en el taller, dándole esta herramienta interactiva en la que la cuelgas en la descripción, cuelgas la liga, y entonces la gente no nada más te escucha, sino le estás dando una herramienta, le dan clic, se autodiagnostican, claro, te dejan sus datos, entonces ya de alguna forma estás levantando leads, les das una experiencia, les das un resultado, empiezan a ver el valor de tus ideas más allá de ideas abstractas, sino cómo se llevan a la acción y luego, como te dieron sus datos, los invitas a un evento para hablar a detalle del tema. Y entonces creas comunidad. Entonces para mí ese es como lo innovador, es como cómo ver al podcast como una herramienta que en lugar de ser unidireccional la convertimos en una herramienta para conectar y profundizar y crear relaciones nuevas con la gente a través de herramientas que si bien no son nuevas, el tema es cómo las usamos de una forma nueva. Wow. Me quedé ahorita así pensando porque justo, sí, o sea, no lo había visto de esta manera. El Typeform tiene... o sea, está diseñada, ¿no? O se han esforzado mucho los que han creado este producto para que se destaque de entre todas las otras herramientas que utiliza uno para aplicar encuestas, ¿no? O para obtener información. Entonces nosotros acabamos de realizar unas dinámicas en donde buscábamos la interacción de la audiencia a través de un Google Forms y a través de que es una herramienta que está más parca, que está más seca. Está más sin chiste, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita y me hiciste conectar la idea con otros, por ejemplo, Máquina de Ventas, otro podcast con los que trabajé, ellos tenían un Typeform justamente, porque sí, le inviertes a la herramienta, pero, o sea, el grado de respuesta que tienen es mucho más elevado que el que nosotros hemos estado recibiendo. Y entonces no nada más tienes
escuchas, tienes relaciones ya personales, porque puedes decir, si quieres, déjame tus datos claro. ¿sabes? Y te invito a más cosas. Claro. Y entonces se vuelve el podcast. Creo que uno de los retos que tiene como herramienta de comunicación es muy poderosa, pero como herramienta de marketing y ventas, tradicionalmente no se conecta con tu funnel. Claro. Y esta es una manera de conectarlo con tu funnel, pero no nada más pidiéndole sus datos, sino le estás dando algo de valor a cambio. Te estoy dando un diagnóstico que te va a tomar 3 minutos. Y si escuchaste todo este episodio, pues vas a querer decir, bueno, oye, ¿y esto cómo? Sabes, imagínate, si yo hiciera un podcast sobre el Brain Dominance Model y te digo, aquí está la liga para que identifiques cuál es tu perfil y el de tu audiencia, y te voy a dar una lista de cosas que puedes hacer para comunicarte mejor con ellos. No, pues ya, o sea, salió. Exactamente. A ver quién lo hace primero, Michelle, si tú o yo. Exactamente. Ándale, exacto. Oye, y luego pues les dices, y déjame tus datos, y luego dices, oye, voy a hacer un evento para presentar el modelo de Brain Dominance Model, ¿no? Y para crear comunidad alrededor de la comunicación. Y entonces ya se vuelve, pues vas intimando en la relación en lugar de que sea una relación, pues, de broadcasting. Claro. ¿No? Sí. Sí, yo es lo que siempre digo, o sea, el podcast es un canal de doble vía. El tema es que la mayoría lo usamos como de una sola, o sea, que nos queremos sentar a hablar y que la gente llegue y me encuentre y es como de, oye, pues ni siquiera hiciste la ruta, ¿no? Ni siquiera trazaste le brindaste las herramientas, pues este es el espacio. Sí. Claro, es más trabajo hacer eso, claro. Pero bueno, pues, o sea, entonces pero da mejores resultados. Todo lo que da más resultados es más trabajo. Sí, lo hablábamos desde el inicio, desde que hablábamos de la parte educativa hasta esta, o sea, se requiere más esfuerzo, pero pues si lo conectas con el resultado esperado, pues desde ahí ya puedes tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, en resumen, la innovación en las herramientas hay mucha y yo soy de la idea de que para mí es mejor innovar en la idea de lo que quieres lograr y luego ver qué herramientas te sirven, ¿no? Claro. Pero sin duda, una es, o sea, no es nada nueva, yo creo que tus ideas las tienes que escribir y ahí pues la inteligencia artificial es de muchísima ayuda y con esas ideas puedes ahora sí que armar lo que quieres comunicar en tus podcasts y si eso lo conectas con una herramienta en Son, pues puedes convertir el podcast en una verdadera herramienta de marketing, ¿no? O sea, en la que estás colectando gente interesada, no nada más comunicando. Oye, no quisiera terminar, Michelle, sin antes, o sea, retomar otra vez la idea, porque más o menos a mediación de entrevista mencionaste la parte de la redacción y de la escritura, ¿no? Justamente por la frase que mencionabas. Y, o sea, no sé si esa idea que tú traías, para mí es importante tener, o sea, yo ahorita, digo, las personas no lo ven, y tú tampoco, pero yo tengo aquí lo que redacté para poder llevar esta conversación, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero en términos tuyos, o sea, el proceso de escritura, o sea, ¿qué papel juega a nivel, o sea, no solamente de podcast, sino de lo que haces? Sí, pues es el 80-20, o sea, escribir la idea es todo. O sea, por ejemplo, independientemente si es un curso o un podcast, yo lo que hago, yo no nací siendo alguien que le gustaba escribir, o sea, me fui descubriendo y fui viendo el valor con el tiempo, pero lo primero que hago es decir, ok, ¿de qué voy a hablar? Entonces, lo primero que digo es, bueno, ¿quién es mi audiencia y qué le preocupa? Bueno, ya hago mi investigación que ya te platiqué. Y con eso digo, bueno, lo que les preocupa es tal o cual tema. Por ejemplo, ¿cómo liderar sin autoridad? Es algo que veo con mucha frecuencia. Que me das la responsabilidad de liderar algo en la empresa, pero tengo que liderar a gente que no es mi subordinado y no me hacen caso. Pero me esperas que lo resuelves, si no me vas a dar una mala, ¿sabes? Retroalimentación. Entonces, imagínate que dices, ok, liderar sin... Entonces, lo que hago es, me meto a una herramienta que se llama Feedly, que es un lector de RSS, que son un lector de fuentes, ¿no? de temas, y busco temas de liderar sin autoridad, ¿no? Y entonces encuentro y me leo 1, 2 o 3 o 4, y cuando digo me leo es medio los leo por encimita, ¿no? Y encuentro algunas 4, 5, 6 artículos, por ejemplo, y los paso por ChatGPT y les digo, resúmemelo, pum, 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 ya me lo resumió. Y entonces yo digo, ¿cómo empiezo a conectar las ideas? Y digo, entonces ya empiezo a tener mi propio punto de vista sobre el tema
porque lo que leí más lo que yo pienso más mi experiencia, entonces empiezo a escribir así casi para los podcasts por lo menos. O sea, como dicen en inglés, stream of consciousness, o sea, como mi corriente de pensamiento, pum, 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 lo que me va viniendo a la mente, y luego nada más, pues hace cuenta que le digo a ChatGPT, estas ideas, escríbemelas. Yo tengo un framework para escribir, pero ahorita no te lo voy a explicar Claro, porque claro. no nos da el tiempo. Entonces le digo, esta es la estructura, escríbemelo así, pum, 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 lo escribe, y ya de ahí digo, ok, con eso voy a, en mi caso, porque yo no entrevisto casi nunca, esas son las ideas de las que voy a hablar. Y aparte, como lo hago en párrafos de 100 palabras, pues cada párrafo de 100 palabras se vuelve contenido por sí mismo. Entonces, pues eso se convierte en carruseles y se convierte en... Entonces el podcast, como tú sabes, y muchos que ya lo hacen, pues no nada más es una herramienta que vive en un formato largo, ¿no? En audio o en video, pero se vuelve donde inicia tu contenido para todas las redes, ¿no? Sobre todo si lo trabajas modularmente. Todo mundo clipea los podcasts y los ponen en redes. El problema es que si no están creados modularmente, esos clips luego dicen todo y nada. O sea, sí, pueden decir algo a lo mejor polémico que llame la atención, pero está bien. La gente te dio likes o la gente lo vio, pero el problema es que tú lo que quieres es comunicarle algo a tu audiencia. ¿Lo lograste? Esa es la pregunta, ¿no? Y si no lo estructuras modularmente, nunca lo vas a lograr. Pues ahí lo tienen. Está genial. Como quiera, a pesar de que dices, oye, está muy largo, como quiera, lo resumes rápido y nos llevas al punto final, y eso es de muchísimo valor. Entonces aprovecho para agradecértelo. Y bueno, ya para terminar, Michelle, y no tomarte más de tu tiempo, por favor, compártenos dónde podemos seguir aprendiendo contigo o ver lo que estás construyendo ahora. ¿Dónde serían esos lugares? Muy bien, pues mira, Infinite Institute, la página es infinite-institute.com. Okay. Y en Instagram nos encuentras en Infinite Institute MX. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí. ¿No? Y es donde siempre todo el contenido está ahí, ¿no? Y de ahí, si hay un podcast, de ahí lo anunciamos. Si hay un evento, ahí lo anunciamos. Es la mejor forma de estar en contacto. Sí, para la gente que nos escucha aquí en Monterrey, está Forum, ¿es el nombre del evento que Sí, tenemos un evento mensual que se llama Infinite Forum, que de hecho es una extensión del podcast, porque el podcast yo solito, haz de cuenta, explico una idea y luego en el segundo o la segunda parte la exploro ahora con una entrevista, pero es una entrevista con audiencia, o sea, es un evento que se graba y luego se publica como podcast, que se llama Infinite Forum. Y de hecho el 12 de agosto tenemos el siguiente, vamos a hablar un poco sobre cómo saber cuando ya te está quedando chica tu vida, ¿no? Te das cuenta que cuando estás chico, te das cuenta que tienes que cambiar de zapatos porque te dejan de quedar. Pero cuando en la vida profesional, ¿cómo te das cuenta que ya no te está quedando la vida que llevas, ¿no? Y lo vamos a explorar de la mano de Vero Marcos, que es una psicóloga bien padre. Excelente. Bueno, pues para los que están en Monterrey, por allá nos vemos. Yo sí ya me voy a estar apuntando. De nuevo, gracias, Michelle, por aceptar la invitación. No me despido sin antes recordarte a ti que estás del otro lado que podcast se escribe sin acento, pero siempre se hace con amor. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.